Vamos a darles. ¿Qué hace? La mejor de las tardes, amigos, tarde de martes. Y aquí estamos, celebrando estar vivos y... En vivo, con una revista como esta, que buscamos siempre tenerlo todo, casi todo. Sí. Hoy es martes de psicología, con dos excelentes profesionales, amigos de la casa, y además un tema que sé que escogiste, hablando de dos emociones muy grandes, muy fuertes, el miedo y la ira. Y estaba analizando, Raquel, antes de comenzar el espacio, porque lo he escuchado incluso por grandes especialistas, que muchas veces tenemos miedo a algo que nunca sucede. Un gran por ciento de lo que imaginamos que pueda pasarnos y a lo que le tememos, al final no sucede. Exactamente, y podemos incluso por ese miedo desatar ira, porque son dos emociones muy tratadas últimamente, son muy antiguas, pero psicólogos, neurólogos, psiquiatras se están deteniendo muchísimo en estas dos emociones. Son aliadas, son malas totalmente, tienen algo bueno, y yo quería detenerme en ellas y convoqué a dos psicólogos que luego supe que están muy vinculados porque uno, que es el doctor en ciencias, Amado, el que conocemos tanto, doctor en ciencias, profesor titular, está tutoreando la maestría de Arledis Díaz Pupo, ese otro psicólogo que también han venido de forma independiente al programa y descubrí que están muy vinculados, trabajando juntos. Bueno, Arledis siempre le dice profesor, no le dice Amado. También descubrí de qué trata la tesis de maestría de Arledis, que está buenísima. Bueno, van a conocerla más adelante. Y entre los dos van a ir llevando estas dos emociones, la existencia de las emociones, cómo a veces nuestro cerebro se equivoca porque usted está temiendo algo que no ha pasado ni va a pasar. El doctor Amado asegura que, ¿qué por ciento? Esto es como el 86%, ¿no? Dice Amado que como el 86%, dice usted, de los miedos que tenemos No sucede. No sucede. Y entonces, ¿qué pasa con esos miedos que provocan en nosotros? Quédese, que el tema es genial y ellos nos van a ayudar a entenderlo y también a manejar recursos, porque podemos con nuestros recursos manejar estas emociones. Bueno, es el tema central. Ya les digo a los amigos que pueden comunicarse desde ya a través de nuestras plataformas digitales, nuestro grupo de Facebook, el chat de Telegram y también por nuestra vía tradicional, nuestro canal telefónico. Raquel, tengo el segmento de las culturales como de costumbre. Recibo a José Antonio García, director de Medea Teatro. Tienen este fin de semana ya las últimas funciones de Blanco, una apuesta que ha llamado la atención del público y bueno, está sucediendo o estará sucediendo en Nave Oficio de Isla, así que la invitación está. Y recibo también a un gran amigo, a Mauri del Río, un joven cantautor que se presenta este viernes 31 en Fresa y Chocolate y viene para hacernos la invitación a participar en su concierto, que por cierto tiene invitados sorpresas y será un momento sumamente especial. Para los amigos que esperan los detalles de este programa, hay uno que les va a encantar. Y tengo también el segmento Tendencias. Hoy vamos a estar compartiendo el más reciente video de la cantante puertorriqueña Cani García junto al mexicano Edén Muñoz. Los detalles del video, de lo que estuvo pasando en esta colaboración y el clip en sí lo disfrutaremos en Tendencias. Muy bien, él está muy bien en estos temas de la música, por eso me fascina que escoja el musical junto con Jaydel. ¿Lo escogiste, director? Sí, claro, siempre coordinando con el director. Sí, ¿cuál escogieron para hoy? A ver. Bueno, pues Liua María Evia con certeza, en la portada Liua. musical de Tarde en Casa. Si una sonrisa puede ser una estocada y atravesar serena el corazón de la mañana, libérame del ángel de tu sonrisa, de tanto acierto, tanta certeza.
certeza me deja sin aliento. Si tu silencio hace estallar la música del cielo, si tanta altura puede desatar otro aguacero, libérame del ángel, de tu silencio, de tanto acierto, tanta certeza me deja sin aliento. Si una mirada puede ser el filo de una daga, si dos pupilas pueden derribar la madrugada, libérame del ángel, de tu mirada, de tanto acierto, tanta certeza me deja sin aliento. Libérame del ángel, de tu sonrisa, de tu silencio, de tu mirada, de tanto y tanto acierto. Libérame del ángel, de tu sonrisa, de tu silencio, de tu mirada, de tanto y tanto acierto. Del ángel, de tu sonrisa, de tu silencio, de tu mirada, de tanto y tanto acierto. Libérame del ángel, de tu sonrisa, de tu silencio, de tu mirada, de tanto y tanto acierto. Libérame del ángel, de tu sonrisa, de tu silencio, de tu mirada, de tanto y tanto acierto. Ay, libérame del ángel, de tu sonrisa, de tu silencio, de tu mirada, de tanto y tanto acierto. Libérame del ángel, de tu sonrisa, de tu silencio, de tu mirada, de tanto y tanto acierto. Bueno, pues con ese tema del yuwa, qué maravilla entrar a este del miedo y la ira y hacerlo con el profesor Amado Rodríguez Iglesias, doctor en ciencias psicológicas, profesor titular y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. Estoy aquí comunicada y le tengo una mala noticia. Maite, su esposa, no está viendo el programa. ¡Wow! No está viendo porque nosotros estamos en circuito distinto. A mí se me fue de 10 a 2 la luz y a usted se lo fue la luz. Los contextos. Los contextos. Pero bueno, por las redes están todos comunicados. Bueno, lo supe por las redes, que su circuito no tenía electricidad ahora. Gracias, profesor, por aceptar este tema. ¿Por qué se habla tanto de las emociones? ¿Para qué tenemos las emociones? ¿Para qué nos sirven las emociones? ¿Para qué tenemos las emociones? Bueno, ante todo, para saber que estamos vivos. Sí. Las emociones son un regalazo de la vida, un regalazo que nos ha dado la naturaleza para hacernos sentir, para hacernos sufrir, para hacernos amar, para ser felices, también para odiar, incluso hasta para sentir asco. Tenemos las emociones. Por tanto, son una muestra real, palpable, ahí, inmediata, de lo que somos y cómo actuamos ante esas cosas que tenemos y que es la vida diaria que nos llega de a golpe. Las emociones son el resultado de un proceso adaptativo del cerebro. Por tanto, las emociones son respuestas, son informaciones, son mensajes que nos hacen reaccionar ante la vida y nos permiten tomar posiciones también ante la vida, ante situaciones de la vida, para bien o para mal, generalmente para bien. Las emociones generalmente no son ni buenas ni malas. Las emociones son emociones, favorables o desfavorables, según las circunstancias. Siempre las emociones tienen un fin, un propósito, y ahí está lo excelentemente bueno que son las emociones, que tienen siempre un fin y un propósito, y que siempre tiene que ver con preservarnos la vida, con prepararnos para asumir la vida
desde la protección de nuestro ser, y eso es algo sumamente valioso. Ahora, la interpretación de la información que nos brinda una emoción, esa precisamente es quizás el análisis que tenemos que hacer para entonces llegar a la conclusión de cómo asumimos las emociones, cómo las enfrentamos y qué posición tenemos que tener ante las emociones de miedo, de ira, de asco, de felicidad, sea la emoción que sea. Exactamente, pero yo me quiero detener en eso, en la ira y el miedo, porque a veces dice que son muy malas aliadas, que es de lo peor, que tenemos que evitarlas porque esa es una son de las peores emociones. ¿Cómo usted las definiría y las diferenciara? La ira del miedo. Acabas de decir algo genial. Emociones amigas o enemigas, creo que siempre van a ser amigas, aun cuando la manera en que expresamos la emoción puede desde el imaginario social hacernos creer que no son realmente amigas y que todo lo contrario no son nuestras aliadas, siempre serán nuestras aliadas. El miedo y la ira, junto a la tristeza, son de las tres grandes emociones universales, las más fuertes y grandes emociones, por tanto, bueno que hablemos de ellas. Al ser las más grandes y más intensas, pues son las más difíciles de tratar, de manejar. Y por tanto, qué bien entonces que hablemos sobre el miedo y sobre la ira. El miedo es una emoción intensa y desagradable, que nos avisa que algo en nuestro entorno no está funcionando como tiene que ser y que nos pone sobre alerta de que algo no está bien. Algo está mal y tenemos que tomar medidas. El miedo entonces nos permite huir, nos permite enfrentar o nos permite tomar la actitud que tengamos que tomar según el momento en el que estemos. Por tanto, en este sentido, el miedo es un buen aliado. El miedo, si la prevalencia de nuestra vida está en juego, pues aparece el miedo. Y que entonces, qué cosa tan maravillosa que está el miedo para alertarnos de la actitud que tenemos que tomar ante ese peligro real o imaginario, real o no, que existe. Ahí quiero que se detenga, porque... ¿Por qué real o imaginario? Porque usted me dijo que del 87% de los miedos que tenemos nunca ocurren. Nunca ocurren. Es que no son reales. Es que no son reales, están en la imaginación. Por ejemplo, nunca ocurren porque nunca llegan a dañarnos el miedo a la oscuridad, el miedo a los fantasmas, el miedo a tantas cosas que pueden estar en el imaginario personal, incluso social, y que no tienen por qué tocarnos a nosotros. Yo recuerdo de niño, mi hijo... vamos a una piscina y no quería entrar, pero padre, ¿por qué no quieres entrar si te encanta el agua? Bueno, después de explorarlo me doy cuenta que había visto la película Tiburón en casa de un amiguito. En la piscina podía haber un tiburón. Nunca había visto un tiburón en su vida y es posible que no lo vea nunca y mucho menos en una piscina, pero en su imaginación estaba el miedo a que en ese lugar donde había agua podía haber un tiburón. Por tanto, ¿cuántos miedos están en la imaginación que nunca llegan a ocurrir? Hay miedos que nunca llegan a ocurrir pero nos atormentan. Por ejemplo, el miedo a veces... Uno es buen trabajador, pero a perder el trabajo, a que pase algo, el miedo a que se enferme alguien que no se ha enfermado todavía, a que se enferme, y esos miedos tienen como que una base real, pero nunca llegan a pasar. ¿Qué hacemos con eso? Sin duda, como dices, como acabas de decir, los miedos están ahí y están más, al ser miedos incluso aprendidos, desde lo social o de lo personal, miedos que incluso se pueden heredar. ¿A cuántas cosas sentimos miedo que realmente no sabemos ni por qué le tenemos miedo? Los niños te dicen, tengo miedo, y saben que tienen miedo, pero no saben explicarte por qué tienen el miedo. Esto da la medida que son miedos aprendidos. Yo, por ejemplo, tengo miedo de pasar por debajo de edificios que estén a punto de caerse porque delante de mí se cayó un edificio y eso me hizo un aprendizaje desde lo personal de que no, tengo que tomar una actitud, ¿entiendes? O detenerme o huir ante un descalabro de este tipo. Por tanto, hay un aprendizaje. De modo que de manera general siempre es el resultado de un aprendizaje o social o personal. Por tanto, hemos hablado del miedo y vamos a hablar entonces de la ira. El miedo y la ira son dos emociones primarias, emociones básicas. Quiere decir que son de aquellas emociones que están ahí a flor de piel y que aparecen pero muy pronto en el desarrollo personal. Incluso es parte del desarrollo de la adaptación de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se prepara, se adaptó para sentir miedo. Si nuestro cerebro está adaptado desde ese proceso adaptativo para sentir miedo, pues evidentemente tiene que ser un buen aliado el miedo. Venga el miedo, que siempre me va a dar la posibilidad de reaccionar
y no caer o de reaccionar para no sufrir una consecuencia mayor. La ira también es una emoción primaria, básica, desagradable e intensa, pero a diferencia del miedo, que nos hace detenernos ante un peligro, tomar una determinación de huir si es posible, o incluso de quedarnos petrificados ante el miedo, que sería, ya estaríamos hablando de un miedo excesivo que sobrepasa la categoría miedo como tal. La ira entonces nos prepara para enfrentarnos ante algo que consideramos injusto, ante algo que resquebraja nuestras necesidades, nuestras expectativas, aquellas cosas que consideramos muy justas y que alguien, por alguna razón, puede haber violado el límite de esas cosas que consideramos importantes para nosotros. La ira nos prepara para enfrentarnos ante eso, nos da la fuerza, la energía y la valentía para enfrentarnos. Por tanto, a partir de que la ira también socialmente, desde el imaginario social, está asociada a manifestaciones que pueden hacerla creer algo negativo, también la ira es positiva, porque aun cuando nos pone iracundos, aun cuando nos pone en una actitud reprochable ante un hecho determinado, hay que buscar la esencia siempre de ese problema o de eso que nos hizo ponernos así. Y es importantísimo entonces, siempre he pensado, que en la ira, volvemos a la interpretación de la emoción, más que pensar qué me provocó la ira, qué me provocó la interpretación que hice de ese momento y que provocó la ira en mí, más que la situación en sí. Claro. Mira qué cosa tan interesante. Y ahí a lo mejor se valora, no vale la pena. Pero ir con esta ira a enfrentar, a decirle a alguien o hacer algo. Ahí se desarrollan estrategias de afrontamiento importantes. Exactamente. Quizás nos ayude a conocer algo que los psicólogos llaman la fisiología de estos sentimientos. Y que por ejemplo, por eso es que, profe, quiero que llegue Arledis para que me explique la fisiología de la ira y el miedo. ¿Qué le parece? Además de su alumno. Y bueno, ya es todo un psicólogo y está trabajando en la maestría. En breve llega Arledis Díaz Pupo, pero ahora quiero dejarlos con los detalles de Tarde en Casa. Pues sí, se suma ahora el licenciado en psicología, Arledis Díaz Pupo, a quien doy la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, que es especialista en, a ver, siempre lo digo mal, en orientación educativa y psicológica de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, y que supe que en estos momentos está siendo tutoriado por el profesor en su maestría. En la segunda maestría. En su segunda maestría. Sí, la primera es esta de orientación. Y puedo saber de qué trata su maestría. A ver, está relacionada con cuestiones de la sexualidad, porque es una maestría en sexualidad, específicamente con la pornografía y estos temas que son bien delicados en la sociedad. Esos temas dan a veces miedo. El uso y abuso de la pornografía. Esos temas a veces dan miedo tratarlos, pero se pueden tratar. Se pueden tratar. Se pueden tratar. Veremos si lo tratamos en el programa. Pero ahora, hablando de miedos e ira, usted me explicaba que estas emociones, se habla de una fisiología. ¿Por qué se refieren a fisiología del miedo y la ira? Bueno, de todas, pero en específica esta que estamos tratando. Claro, porque todas las emociones tienen una base fisiológica explicada, tienen una base ya estudiada, que funciona a la par de todo el procesamiento psicológico que está en ese proceso. Se sabe que tanto la ira como el miedo, ambas tienen más o menos la misma base fisiológica. Ante determinadas señales, en determinadas situaciones, se produce una percepción de los estímulos, de las señales que están presentes en el entorno, y el organismo interpreta la señal como amenaza e inmediatamente esa percepción activa el sistema límbico, y una vez que el sistema límbico se activa y se produce todo ese proceso fisiológico, se empiezan inmediatamente a, digamos que, a producir toda una explosión de adrenalina, de otros neurotransmisores que al final se traducen en un conjunto de mecanismos fisiológicos como alteración del ritmo cardíaco, dilatación de la pupila, respiración entrecortada, que son más o menos las mismas bases fisiológicas que están tanto en la ira como en el miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que
fundamentalmente cuando los estímulos amenazantes están presentes y el organismo percibe que el estímulo amenazante lo desborda en su capacidad de enfrentarlo, generalmente lo que aparece es el miedo. Y cuando el organismo percibe que el estímulo amenazante puede ser enfrentado y que él está en condiciones de enfrentarlo, lo que generalmente puede aparecer es la ira. Eso no está totalmente, digamos que, asegurado y acuñado de esa manera, pero se ha comprobado que ante determinados estímulos que son demasiado intensos y que el organismo lo percibe de una manera muy, muy fuerte, generalmente lo que tiende a presentarse es el miedo, como emoción. Pero bueno, a mí me llama la atención esto, es decir, el organismo crea químicos en nuestro cerebro y porque está bien que lo cree y que me haga porque se está cayendo algo y yo salto y a lo mejor salvo de ese hueco, se estaba cayendo algo, o un perro agresivo que viene arriba de mí o una fiera y ese miedo me hace correr o esconderme, pero está ahí la fiera, está ahí el hueco al que me voy a caer, está ahí, no sé, una persona grave que va a morir y yo, el miedo de que vaya a morir y que puede ser porque está en una fase. Pero cuando no hay nada de eso, y yo genero esta misma adrenalina o esta misma sofoco, le digo yo, estas sustancias en algo que no ha pasado, ¿cómo explica eso? A ver, ¿qué es lo que pasa? Que todas las emociones tienen una base irracional. O sea, el psiquismo humano funciona sobre la base de señales. Señales que algunas pueden ser concretas y otras son muy abstractas. Irracionales. Sí, o sea, son una base de señalización. Nosotros actuamos sobre la base de señalizaciones, concretas o abstractas. Cuando me ponías el tigre delante y yo estaba delante del tigre, es una señal muy concreta. Si no corro el tigre, evidentemente me va a comer. Y si no me va a comer, porque yo no sé si el tigre está lleno o no, yo percibo que él me puede comer, porque es lo que he aprendido a ver, es lo que yo he ido construyendo desde la historia. Y eso es una señal. Y las personas actúan ante esas señales, nuestro psiquismo reacciona a esas señales. Por eso es que una buena parte de los miedos son irracionales, porque nosotros, nuestro psiquismo, integra un conjunto de señales que están ahí y que a partir de determinadas conductas aprendidas, aprendizajes que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, construimos una situación imaginaria a la cual le tenemos miedo. Y eso ocurre de manera involuntaria muchas veces, de manera irracional, porque no le damos un razonamiento consciente y lógico a todo eso. Toda esa integración puede ocurrir de manera irracional y aparece el miedo. Eso es un razonamiento que está ahí presente. Por eso es que muchas veces le tenemos miedo a cosas y a situaciones que no están, pero que realmente para nuestra mente sí están. Y sin embargo no existe como tal. No existe totalmente ese estímulo que me está diciendo que yo me voy a caer en un hueco. ¿Y dónde está el hueco? ¿Dónde está el tiburón en la piscina? O sea, el tiburón no está, pero hay una asociación en su mente infantil donde él asocia agua y pez. Y una vez que se asocia, él asume que ahí puede haber un pez, aunque nunca lo haya visto. En este caso, un tiburón. A la ira tributan también otras emociones y otros estados, porque hay personas que están deprimidas, tristes, y de pronto tienen ira, están bravos con el mundo, bravos con cosas que también a veces son irracionales. A ver, en este caso, el miedo a enfermar, el miedo a esto que puede implicar enfermarse, te provoca ira hacia la enfermedad, ira a lo que puede sucederte si te enfermas, incluso ira hacia la muerte, que es el mayor de los temores que se puede tener, el mayor de los miedos. El mayor de los miedos es el miedo a lo desconocido, y en lo desconocido se implica todo este cúmulo de apreciaciones o de percepciones de las que tenemos que hacer una interpretación y que siempre nos hacen tomar un punto de partida. El miedo, de hecho, por ejemplo, es percibido como cobardía. Eso nos hace tener una actitud de ira también, porque como la gente va a interpretar que tenemos miedo o a la enfermedad o a lo que le tengamos miedo como una señal de debilidad o de cobardía, pues evidentemente tenemos que tomar la energía necesaria para convertir ese miedo en ira, y entonces en ese sentido está trabajado de una manera muy positiva la ira. Por ejemplo, la ira para deportes extremos, por ejemplo, cuán miedo se puede sentir practicar deportes extremos, es necesaria la ira. Por tanto, ahí es necesaria sentirla, es necesaria vivirla y legalizarla.
para que nos dé la fuerza, la valentía para enfrentarlas y lograr las cosas. Lo mismo sucede con grandes enfrentamientos, por ejemplo, a nivel social. Desde esa frustración personal, de limitaciones en los ámbitos sociales, nos hacen también el miedo a lo que puede pasar, a qué me puede pasar si no tengo lo elemental de mis necesidades primarias de vida, me hace también reaccionar con ira, y esa ira puede ser la base de las muchísimas revoluciones sociales a nivel mundial. Por tanto, mira qué otra interpretación de la ira que no tiene que ver con estar contra el mundo o con tener violencia o agresividad, que son quizás las apreciaciones o las percepciones que se hacen de la ira, y entonces nos hace pensar que es una emoción mala o que no es buena o que es dañina. Para nada. Todas las emociones hay que interpretarlas, sobre todo para ver lo positivo que tienen para cada una de nuestras actitudes. Pero y dice el acciones. profesor Arledis que puede generar también fisiológicamente químicos. Yo digo químicos, diría de adrenalina, corticoides, no sé, todas esas cosas que existen, que se mencionan mucho adrenalina. ahora, el cortisol, perdón. El otro, y el otro, y el otro, y el otro. Puede, si esa ira es ante un miedo de que me va a quitar algo material o que me va a hacer generar una violencia física o generar algo que ya eso... Claro, o sea, ahí está la gestión de las emociones. O sea, que es otra cosa que se confunde. Porque la emoción existe, como bien decía el profesor en el inicio. La emoción existe, está ahí. Ahora, ¿cómo yo gestiono esa emoción? Y ahí es donde aparece entonces violencia, agresividades y un grupo de cosas que ya son conceptos vinculados a determinados comportamientos sociales. Y quiero aprovechar esa explicación que daba el profesor para destacar que muchas veces en la ira hay un componente de miedo. Hay muchos autores que asumen que hay un núcleo básico en la ira y es el miedo. Y el ejemplo que me permitió comprender eso en la carrera es el ejemplo del gato. Cuando el gato está ante determinados estímulos de miedo, el gato lo que hace es una representación clara de la ira, pero en realidad lo que hay es miedo. Claro. O sea, cuando vemos un gato muy agresivo, lo que está representando ese gato no es ira, es miedo, lo que se expresa de esa manera. Muchas veces sucede igual en el ser humano. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos la capacidad, podemos gestionar y no arañar ni atacar como hace el gato, que lo que tiene es miedo. Sobre todo cuando va al veterinario, el gato es horrible el miedo que tiene, hay que cogerlo con guantes, hay que no sé qué. Pero los seres humanos no hay que cogerlos con guantes porque no podemos atacar de esa forma. Cuando regrese, los psicólogos, el doctor y Arledis nos van a enseñar cómo podemos gestionar, en este caso que estamos hablando de la ira y del miedo. Usted también puede darnos sus experiencias, opinar sobre el tema, cómo lo ha gestionado, cuándo le ha hecho daño un miedo de esos que nunca pasaron y usted sufrió muchísimo por ese miedo. 7-831-2450 es nuestro teléfono. Vamos a compartir el tema con estos excelentes profesionales y también recuerden que tenemos nuestro grupo de Facebook, de Instagram y de Telegram. Les adelanto que estamos muy agradecidos a todos los que en estos momentos están en vivo con nosotros por estos grupos y a los que nos escriben, nos alientan y nos quieren. Gracias. Ya está listo Leiber Gómez con las noticias culturales. Les reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir junto a su revista de Tarde en Casa en esta emisión de martes, hoy, con dos invitados muy especiales, dos jóvenes muy talentosos que han decidido llegarse hasta la revista para promocionar sus presentaciones por estos días. La bienvenida, las buenas tardes para José Antonio García, director de Medea Teatro, y para Amaury del Río, cantautor, tunero, pero ya habanero casi, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ya decía que Medea Teatro se está presentando por estos días en la nave Oficio de Isla, en la sede de nave Oficio de Isla con Blanco, su más reciente puesta. Han estado durante todo el mes de mayo y culminan este fin de semana con muchísimo éxito.
Sí, bueno, esto ha sido una colaboración entre Medea Teatro, que es un grupo que surgió en Elisa, con Nave Oficio de Isla, esa comunidad donde también residimos varios de los actores que estamos ahí, esa comunidad creativa que dirige el maestro Pardo Doyme a Dios, y le hemos dado vida a esta obra, que es la obra de un joven autor cubano, orguinero, Nelson Beatón, y que fue una obra que él creó dentro del Seminario de Dramaturgia de Elisa, inspirada en un cuento de Hans Christian Andersen, El Pino. Desde ahí, Medea Teatro y Nave Oficio de Isla han hecho una metáfora sobre la nostalgia, sobre los regresos, y es una obra que con música en vivo, con una composición original en vivo, compuesta por el compositor Iván Fernández Real, le damos vida a este cuento, pero de una manera que nos acerca a Cuba, a las maneras de regresar, a las maneras de mirar de otra forma la realidad, y combinando esto que hacemos en Nave Oficio de Isla, donde se mezcla no solo el teatro, sino la música, el performance, las artes plásticas. Es un espacio no convencional y desde ahí estamos habitando con esta apuesta. ¿El elenco de la obra es grande o son pocos actores? Es un elenco grande porque mezcla un trío de cuerdas con cello, violín y laúd, y además con 7 actores en escena que se mezcla entre actores y bailarines. Pero es un elenco que queremos mucho porque se mezclan muchas generaciones de jóvenes actores, sobre todo actores que aparecen en la televisión y demás, otros que empiezan su camino en el teatro y también bailarines consagrados como Greta Montes de Oca, que es la que está a cargo de la coreografía. José, ¿y siempre será viernes, sábado y domingo a las 5 de la tarde? Siempre a las 5 de la tarde, ahí en nuestra sede, en el Centro Cultural Almacén en San José, ahí en la feria, la conocida como la Feria de los Artesanos, en la parte de arriba, ahí siempre a las 5 de la tarde. Este fin de semana las últimas funciones, al menos de la primera temporada. Es importante decir eso, que serán las últimas funciones, así que si no ha visto Blanco, una excelente puesta, pues acuda este viernes, sábado o domingo a las 5 de la tarde para disfrutar de la misma. Y hablando de buenas oportunidades para disfrutar del arte, en Fresa y Chocolate el próximo viernes también tendremos una con Amaury del Río. Sí, a propuesta de Joaquín Leiber, Joaquín Bogestriana, me propone hacer este concierto en su proyecto ICAI, segundo piso, otra vez. Entonces ese es el nombre del proyecto. Pero bueno, el concierto va a ser en Fresa y Chocolate, este viernes 31 a las 4 de la tarde. Y entonces, importante, a las 4. Sí, a las 4 de la tarde. Amaury, vamos a disfrutar de tu repertorio, el repertorio que normalmente incluyes en tus presentaciones. ¿Algún estreno? ¿Hay alguna colaboración? Sí, hay un estreno importante que bueno, va a ser una canción que se va a utilizar para cositas más adelante. No puedo dar muchos detalles porque todavía no puedo adelantar nada. Pero bien, los que vayan ahí van a poder disfrutarla en vivo. Y bueno, sí, voy a hacer mi repertorio habitual, mi repertorio normal con este estreno, pero además voy a incluir algunas canciones del grupo de experimentación sonora de Silvio Pablo a manera de homenaje al GESI. Yo quería saber si habían invitados, pero me dijiste no. Son sorpresas, no puedo decirlo en el programa. El invitado sí es sorpresa, es un joven trovador cubano, es de Guantánamo. Y lo voy a tener de invitado. Casi que ya sé, pero bueno, hay que llegarse para confirmarlo. Éxitos a ambos. Recordar que Blanco estará presentándose por última vez de esta primera temporada, viernes, sábado y domingo en la sede de Nave Oficio de Isla a las 5 de la tarde. Y bueno, en Fresa y Chocolate, viernes 31, 4 de la tarde, temprano, sí. Concierto de Amaury del Río, y tendremos la suerte de disfrutar de un estreno y de otras canciones emblemáticas de la trova cubana. Gracias a ambos. Éxitos por llegar hasta la revista, que sigan logrando cumplir sus sueños. Y esta también es su casa. Usted no se vaya. Siga con nosotros. Hasta las 7 le acompañamos. En solo minutos regreso a este mismo set con el segmento Tendencias. Un nuevo tema, un nuevo video aquí en De Tarde en Casa. Ya a estas alturas sabemos que ese título provocativo, Malos Aliados, le hemos encontrado que a veces son mal aliada la ira con el miedo, porque ya sabemos a esta altura que muchas veces el miedo provoca la ira, que son emociones primarias. Bueno, los profesores Arledis y Amado, a quien vuelvo a darle la bienvenida, nos han ayudado muchísimo a entender este fenómeno de las emociones que pueden traicionarnos enormemente, que podemos hacer daño a los demás, si no la sabemos gestionar, que es la palabra clave. Se dice fácil, pero en ese momento que uno está con la adrenalina y con todas esas cosas que generamos, que son químicos que se generan, digo yo químicos en nuestro cerebro, ¿cómo se gestionan? ¿Cómo gestionar estas dos de las que hemos estado hablando hoy? Miedo
e ira? Yo pienso que la gestión de las emociones es algo que lleva mucho de voluntad férrea para poderlo lograr. Además también de un cierto grado de conocimiento para poder desarrollar estrategias de afrontamientos que sean efectivas. Y a partir precisamente del grado de desarrollo de estas estrategias de afrontamiento, pues evidentemente podremos tratar las emociones desde eso, desde donde son, desde asumirlas, desde legalizarlas y muchas veces después dejándolas. Ya, sé que la tengo, sé que tengo el miedo, sé que estoy trabajando el miedo, legalizo que lo tengo y ya eso es un buen primer paso para quitarme un gran peso de encima. A partir de ahí estoy gestionando esta emoción de miedo que no es nada fácil y es muy importante entonces tener en cuenta que todos tenemos nuestros procesos y nuestro tiempo para poder gestionar precisamente estas emociones. Por tanto, con mucha calma, de manera donde cada uno desde la individualidad que somos, nos tomemos realmente el tiempo necesario para poderlo lograr. Esto no lleva prisa, esto lleva el logro, esto llega a la voluntad férrea para quererlo lograr y sobre todo la capacidad que debemos tener como seres humanos cognitiva, personal y hasta motivacional para poder gestionar la emoción de manera efectiva. Reconocerla, profe. Reconocerla es lo primero. Reconocerla, porque a veces uno, por ejemplo, las madres, con relación a los hijos, tenemos muchos miedos. De que se vayan a caer, de que se nos vayan a ir. Se con esa muchacha que se case, que no tenga, o que se vaya, o me lleve al nieto. No ha pasado. Y estamos sufriendo. Sería reconocer, tengo miedo que mi hijo se vaya. Sí, ¿cómo lo gestiono? Por poner un ejemplo. Para no ponerme bravo ni con la nuera, ni con el otro, ni con desatar también una ira. Hay que entender que el miedo existe, es natural. En los niños aún más. En los niños algo que surge de manera natural y tenemos que verlo así, como algo que surge de manera natural y que nos asusta más a nosotros y nos da más miedo a nosotros, incluso como los protectores, los grandes protectores, los cubanos que somos tan madrazos y padrazos, sentimos muchos miedos con los miedos de nuestros hijos. Sin embargo, hay que aprender a lidiar con esos miedos, nombrándolos, aceptándolos, legalizándolos y dejándolos ir, como te decía. Pero hay algo sumamente interesante, que es que en la medida en que demos confianza para legalizar el miedo y para asumirlo, incluso para nombrarlo, pues estamos ganando una gran parte del camino. Y no reproducir los miedos en los niños es sumamente importante también, no reproducir el miedo. Dejando atrás viejos hábitos, viejas costumbres y pensar que son caminos que hay que pasar, difíciles por momentos, pero que se pasan y que siempre llegará el momento en que podremos mirar atrás y decir, lo hemos logrado. Arleis, también recurres a otras negociaciones, me decís. Sí, como no, pensando ya un poco también y calzando todo lo que el profesor explicaba de manera magistral, pudiéramos dejarle a los amigos televidentes algunas ideas que pueden servir. Por ejemplo, la práctica de los ejercicios de respiración. Son muy útiles cuando se realizan. Yo quiero dejar claro, como son emociones, y desde la terapia conductual eso se puede manejar y se puede aprender, la práctica sistemática de determinados comportamientos y conductas que sean alternativos a la emoción constituye la base precisamente del aprendizaje para el manejo de las emociones. Por lo tanto, si nosotros practicamos la respiración sistemáticamente de una manera efectiva y de una manera, digamos, científica, ante la aparición de las señales de la emoción, que ocurren segundos antes y a veces minutos antes de que aparezca totalmente la emoción, nosotros podemos identificarla y entonces practicamos los ejercicios respiratorios y evidentemente eso, como actúa directamente sobre el sistema fisiológico del cuerpo, todo el sistema límbico, la ira empieza, por ejemplo, a desaparecer. El miedo se detiene y nos ayuda a pensar. La respiración es efectiva, demostrada para poder afrontar la ira y el miedo y otras emociones. O sea, practicar la respiración. Y lo otro es los entrenamientos en conductas anticipatorias. Los entrenamientos en conductas anticipatorias. La persona se sienta con un papel y un lápiz y ante determinado comportamiento, porque tiene que observarse, lo que explicaba el profe, tiene que observarse, tiene que reconocerlo, tiene que legalizarlo,
los escribe, cuando los escribe, los reconoce y los legaliza, y ante esa conducta que él está escribiendo, entonces coloca su antítesis como comportamiento adecuado a esa conducta. Eso se llama conducta anticipatoria. Y una vez que eso se hace, esta conducta anticipatoria entonces se entrena una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que eso se convierte en una conducta apropiada. Y una vez que se apropia la conducta, sale automáticamente ante el reflejo de la conducta de la ira o el miedo. Usted ha tocado algo que yo veo que insiste mucho últimamente, que se ha digitalizado mucho, que lo escriben todos los muchachos en los móviles, pero ustedes siguen insistiendo que el lápiz o la pluma, escribir en un papel, incluso una carta a alguien, estoy brava con usted, profesor, yo renuncio, a lo mejor no la manda nunca, pero ahí escribir un grupo de cosas que es importante. O hay quien indica también listados de un lado y de otro. Por ejemplo, voy a permutar o voy a cambiar de trabajo. ¿Qué tengo de bueno y qué tengo de malo? Pero le escribe. De bueno tiene esto y esto, de malo tiene esto otro, y después compara. Ustedes le dan mucha importancia a esto de escribir, de plasmar, no en el móvil. No en el móvil. Papel y pensarlo y escribir. Porque se activan un conjunto de procesos que no son solamente recordar, implica estabilizar procesos muy complejos de memoria, atención, de focalizar determinadas cuestiones, y se fija como hábito, a la hora de escribirlo. No es igual al escribir en el móvil. Habría que explicarlo desde el punto de vista científico, y este programa no es para eso, pero evidentemente está demostrado que tiene un impacto diferente en los procesos de aprendizaje. La esfera cognitivo-instrumental de la personalidad alcanza su mayor grado de desarrollo precisamente con todos estos procesos que tienen que ver con el pensamiento, con la imaginación, con el lenguaje y evidentemente con la escritura. Bueno, estaba recordando a la doctora Aurora García de un ejercicio de un niño que tenía un miedo. Y entonces ella le manda a pintar el miedo, y el niño pintó el miedo. Y después que lo pintó, ese es el miedo, lo rompió. Está muy chiquito. Qué genial. Acabamos con el miedo, pero lo pintó, sí, lo dibujó. Esas también son otras técnicas maravillosas. Un beso para la doctora Aurora, que tanto hemos aprendido con ella. Vamos a recesar con una sección que encanta, tendencias, le va a gustar, profe, y después regresamos con sus comentarios y preguntas relacionadas con el tema. Leiber Gómez y tendencias. Así es, regresa a nuestro segmento Tendencias con los temas más escuchados del momento. Vamos ahora con una colaboración de Cani García, esta artista puertorriqueña, junto al mexicano Edén Muñoz. La canción es una de las más escuchadas en América Latina, y en YouTube el video tiene más de 2 millones de reproducciones. Cani ha ganado más de 5 premios Grammy latinos, ha publicado varios álbumes y es una de las artistas más consagradas de su generación. Disfrutamos de este estreno en De Tarde en Casa. Cani García junto a Edén Muñoz, Llorar por ella. Un estreno. Bueno, pues aquí estoy con preguntas. Conocido suyo, Rosita Snowball. ¡Wow! Un beso para Rosita. Bueno, le manda saludos, que está viendo el programa y que la técnica de escribirlo todo es muy buena. Si hay varias personas que han escrito, hay alguien que dice que hace listas antes de dormir de lo que va a hacer el otro día y que se levanta mucho más tranquila porque organizó y lo escribió. Qué bueno. Hay aquí una persona que tiene miedo, es mayor, pero dice que tiene miedo a salir por la noche y que le pase algo. Que cómo puede lidiar con ese miedo. ¿Qué le aconseja, doctor?
Bueno, ese miedo está hablando de la preservación de la vida, quiere cuidarse a la vida. Pues salir acompañada o tomar todas las medidas para que en esas salidas que puede hacer de noche no vaya a tener ningún tipo de problema. Es tan sencillo como eso. Pero proponerse sobre todo de que va a salir, que no va a dejar de hacerlo y que no va a tener problemas en esa salida. Esa predisposición positiva a lograrlo la puede ayudar en el miedo. Y como decía brillantemente Lady, respirar profundamente. Y expirar más despacio aún, hasta secarse el aire del diafragma. Y entonces reírse y salir en la noche. Y Liana Feliu Vega pregunta que cuál es la emoción más fuerte, si la ira o el miedo. Yo considero que los especialistas dicen que es el miedo, que es la emoción más fuerte, es el miedo. Ya. ¿Cuál es tu criterio? A ver, o sea, hay criterios divididos, pero yo creo que de alguna manera habría que ver cómo ella está definiendo qué cosa es fuerte para esa persona. ¿Ya? Claro. Pero el miedo es muy poderoso. De hecho, muchos investigadores y especialistas consideran que en la base de la ira está el miedo. O sea, que nunca está solo. Está atravesado siempre la ira por el miedo. Tengo un mensaje muy especial, Raquel, de dos hermanitas que nos están viendo en playa, Celia y Luisa. Bueno, son de apellidos Migueles Moro. Y dice Celia que fue tu profe en Los Camelitos. ¿Qué? Que eres un ¡Wow! excelente estudiante, monitor de la asignatura, así que te envía saludos. Qué ilusión, qué etapa ¿Ella tan fue profesora? bonita. Sí, del profe. Mi Amado. profesora Los Camelitos, pues le mando un beso enorme, una de las etapas más lindas de mi vida y bueno, un beso enorme. Son enorme. fieles seguidores del espacio y siempre que estás acá, pues te envían saludos. También se comunicaba con nosotros Teresa Polanco, dice que nos está viendo desde casa, envía saludos para Raquel, nos ofrece algunas sugerencias y bueno, le agradecemos siempre por sus mensajes. También Lisek Sobrino, esa excelente colaboradora, siempre está colaborando con nuestro grupo de Facebook, envía mensajes a nuestro espacio, así que Lisek, el beso grande para ti. Tamara Soler, acá en El Vedado, también nos está viendo y Nilda Rosa, una gran amiga, pues también está viendo el espacio y le gustó, dice que muchísimo la revista del lunes y esta también, así que el saludo para ella y todo nuestro cariño. Y me preguntan por aquí, Mariana Hernández nos está viendo, dice que desde Habana del Este y quiere saber, porque dice que tiene un nieto pequeño de 5 años que tiene ataques de ira. Ella pregunta qué le recomienda. El pequeño. A ver, ¿serías tan amable de repetir Sí, que no te tiene un escuché niño bien? en casa, el nieto de ella, que tiene 5 años y tiene 5 ataques años. de ira, el pequeño. Tiene ataques de ira. ¿Qué les recomiendan? Las Pregunta. famosas perretas serían. Sí, exacto, puede ser. Me imaginé. Es muy importante tratar la emoción de la ira, que no es lo mismo que tratar la conducta. Puede tener perretas y hay que tratarla, hay que buscar la razón de por qué tiene ira, pero la conducta sí hay que trabajarla porque no es lo mismo que tenga una perreta por tenerla y vamos a buscar el motivo y vamos a trabajar el motivo y vamos a legalizar cuál es el motivo que provoca la ira, pero trabajar en la conducta. La conducta sí, si la perreta es una malcriadez por malcriadez, hay que trabajarla porque sí sería inadmisible o por lo menos no está bien que por la conducta haga cosas que se justifique con la ira. Hemos hablado aquí a lo largo del programa que la ira puede ser incluso una emoción muy positiva según cómo se canalice, pero en el caso de los niños hay que buscar siempre la razón, que la tiene, siempre la tiene, y puede ser muy importante encontrarla. Ahora, trabajar que entonces la conducta no sea una conducta deplorable como niño, en cuanto a arremeter contra las cosas o hacer otras cosas, que entonces sí no está bien. Es pequeño todavía, así que me imagino Es muy que todavía, pequeño, claro. buscar la razón de por qué tiene esos ataques de ira. Ya. Es muy interesante porque tanto Becky Solís de como Madruga, como muchos otros, están hablando de esos miedos, que es miedo a la soledad y a la vejez. Wow. Es que son etapas importantes en la vida y muchas veces las personas conocen, aprenden por determinadas representaciones sociales qué implicaciones tiene llegar a esa etapa de la vida y se construyen su propia vida, su futuridad desde esas representaciones sociales y se ven en esa condición, pero para nada. Las personas pueden construir un estilo de vida saludable en esas etapas de la vida. Basta con eso, con que las personas se lo construyan, que las personas los preparen, o sea, se preparen esos estilos de vida y empiecen a crear condiciones, digamos que a construir metas y trabajar en función. Cuando digo trabajar, no es trabajo, me refiero precisamente a organizar la vida en función de esas etapas de la vida. Yo considero, Bueno, y ¿sabes ese qué? sí es un miedo real, porque a viejo vamos todos. Por favor. Por vamos supuesto, todos felices. pero la los vida, que la vida llegamos no se viejos, acaba ese sí cuando no es llegamos a imaginario, viejo. eso es un miedo real. Yo quiero hablar de eso, o sea, la vida no se acaba cuando llegamos a viejo, la vida cambia su cualidad cuando llegamos a otra etapa de la vida, como es la vejez, y entonces cambian nuestros objetivos, cambian nuestras metas
y entonces digamos que determinados proyectos aplazados cobran vida en esa etapa de la vida y se pueden entonces trabajar esos proyectos, esas metas que no se hicieron. Cambia. Se nos acaba el tiempo, Raquel, pero tengo una pregunta aquí bien rápida de responder. Victoria, ella dice que siempre está pensando en que va a suceder algo malo y nos pregunta, ¿será esto una enfermedad? Bueno, debería, en este caso, yo creo que debería visitar un especialista. O sea, eso es importante porque ciertamente existen un conjunto de señales, digamos que desde el punto de vista clínico, que pudieran apuntar a ello. ¿Cómo se llama? Se llama Victoria y nos está viendo Victoria, ahora. gracias por seguirnos. Victoria, de todos esos miedos que ha tenido que va a pasar algo malo, ¿cuántos han pasado? Ese es el problema, no han pasado. Muchos no deben haber pasado. Gracias por seguirnos. Nos ponemos. Había una muy buena de las redes, pero la dejo para luego, porque ya está nuestro tema de despedida, avisando que terminó nuestra hora, pero mañana tenemos otra, a las 6 en punto. Puntuales. Puntuales, que aquí para hacerle útil lo tenemos todo. O casi todo. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa? El canal educativo, como parte de su programación curricular, transmite el curso de inglés en Universidad para Todos, a través de conferencias impartidas por profesores de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana. Se estimulará el desarrollo de habilidades que tributen a favorecer la comunicación en esta lengua. En el canal educativo, los lunes y los jueves a las 8 de la mañana, con retransmisión a la 1 de la tarde, curso de inglés de Universidad para Todos. Tabaquismo, una amenaza para el medio ambiente. Los desechos que genera el consumo de tabaco contaminan el medio ambiente y dañan el ecosistema. Las sustancias nocivas que se acumulan en los filtros de cigarros contaminan el agua de mares, ríos y lagos. Los cigarros mal apagados y tirados en lugares inadecuados provocan incendios que afectan la biodiversidad. El humo ambiental de tabaco afecta a la calidad del aire con unas 7.000 sustancias tóxicas. Vivir sin fumar contribuye a conservar el medio ambiente. Tabaquismo, una amenaza para el medio ambiente. Los hombres del Ministerio del Interior son gente que hacen por la patria. Por la seguridad, por la tranquilidad. Por la independencia. Por el futuro. Por la solidaridad. Por la verdad. Por el compromiso. Por la vida. Por dentro somos familia, equipo, amigos. Nos une cada misión. Para mí es mi casa. Es mi lugar en el mundo. Es hacer por la esperanza. No se trata solo de un uniforme, sino de algo que se haya por dentro.